tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es ¿qué alternativas hay en la comunicación para personas TEA? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación. El déficit en la comunicación es algo patente y además es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta. También es uno de los motivos de frustración familiar. Ese déficit en la comunicación afecta negativamente al estado anímico no solo del niño, sino también de sus familiares. Sabemos que existe un fuerte componente sensorial implicado en la dificultad de las personas con autismo para desarrollar un modelo de comunicación bidireccional y funcional. Estos factores relacionados con los desórdenes sensoriales impactan fuertemente en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo intelectual, en la conducta y en la interacción social. Hay literatura científica al respecto, tanto a nivel auditivo, motriz o del procesamiento de esta información. Adicionalmente, el lenguaje se refiere a la capacidad de comunicar. Sin embargo, esta capacidad no es exclusiva de los seres humanos, sino que es una característica que compartimos con las criaturas del reino animal, las cuales, al igual que los seres humanos, utilizan la comunicación para expresar, transmitir emociones y experiencias a otros. Lo que sí nos diferencia de los sonidos y señales visuales u olfativas que utilizan los animales es el hecho de haber desarrollado el lenguaje oral o verbal, el cual se ha convertido en nuestro medio de comunicación por excelencia. La teoría de la evolución del lenguaje ha sido objeto de estudio de muchos autores, que han debatido desde los aspectos biológicos que propiciaron la articulación de palabras, hasta su relevancia en la evolución como ser social, causa o consecuencia. Los seres humanos dependen del lenguaje y la comunicación para aprender, disfrutar e interactuar. Dependen de la comunicación para vivir en sociedad. Sin embargo, en el trastorno del espectro autista, puede limitar o anular la capacidad de acceder al lenguaje verbal. Es así que para mejorar su calidad de vida y sus posibilidades reales de ser parte integral de la sociedad, para esto se han creado algunos programas o terapias de ayuda como son los sistemas aumentativos o alternativos de la comunicación, SAC, los que están constituidos por diferentes sistemas cuya principal función es la de aumentar y o compensar las dificultades que presentan personas con capacidades diferentes para acceder al lenguaje verbal. Tenemos otra, la terapia de comunicación y lenguaje basada en el uso de apoyos visuales, modelos de imitación, adquisición de requisitos y habilidades comunicativas básicas. Los PECs, que es el sistema de comunicación por el intercambio de imágenes, etc. Para hablar de este tema tan importante, hemos invitado a Dani Fernando Pisman. Él es fonoaudiólogo con experiencia de 15 años, director del Centro Terapéutico Infantil Happy Brain en Quito, director de Ludoteca Happy Brain en Colombia, especialista en intervención del lenguaje infantil, diplomado delegado universal del autismo nivel 1 en Guatemala, instructor de Baby Science en México. Bienvenido, Dani, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Estimada Jessica, muchas gracias a ti por esta invitación tan bonita que me han hecho. Es un honor, es un gran placer poder aportar un granito de arena a esto tan bonito que tienen ustedes, que es su fundación. Bueno, Dani, para empezar, ¿podrías explicarnos qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación SAC? Claro que sí, mira. Primero que todo hay que hablar de comunicación aumentativa alternativa.
que es como esas herramientas, digamos, son como un conjunto de herramientas y estrategias que nos llevan a establecer ya sea la comunicación que se ha perdido o la comunicación que todavía no hay, ¿sí? En este caso en los niños con autismo. De ahí, es como un abanico de posibilidades, ¿sí? Entonces, se desprende ya el sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que es ya algo más individualizado, es decir, ya para cada paciente, para cada niño, ¿sí? Entonces, tenemos la comunicación aumentativa alternativa como tal, que son las herramientas, y los SAC, que vienen siendo ya como digamos, esa herramienta en sí en particular para cada usuario, ¿sí? Eso sería básicamente la comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué recursos utiliza SAC? Ya, SAC utiliza muchas herramientas, dentro de las cuales, pues, como para empezar, tenemos que nombrar básicamente imágenes, señas, gestos, la palabra hablada, ¿sí? Ahí, digamos que dentro de SAC podemos incluir varias estrategias y herramientas con el fin de poder lograr comunicación y posteriormente lenguaje en caso de que se pueda establecer una comunicación por medio del lenguaje oral. Se sigue usando el lenguaje, muchas personas piensan o muchos papitos llegan como con esa duda de que si se va el niño solo a dedicar a señalar o a hacer intercambio de imágenes, de pictogramas, porque cuando uno va a hablarles ya de SAC, ellos inmediatamente se imaginan que son imágenes, y eso sí existe, pero también utilizamos recursos como el habla, el gesto, las señales habladas, las miradas. Nosotros como personas en la vida diaria utilizamos hoy en día comunicación aumentativa alternativa, y es a través de los emojis que nos mandamos por Messenger, por WhatsApp, ¿sí? Eso es comunicación aumentativa alternativa, o sea, lejos de solo usar pictogramas, se utilizan muchas herramientas y otras estrategias. ¿Desde qué edad se puede empezar a trabajar con SAC? Ya, mira, te voy a hablar desde mi parte profesional, ¿sí? Es decir, básicamente, cuando un niño llega a la sesión y no puede comunicar o no puede hablar, yo inmediatamente empiezo a fortalecer como esas habilidades, ¿sí? Previas a la comunicación, ¿sí? Entonces, al momento de utilizar gestos, yo ya estoy utilizando SAC, ¿sí? Hay este método, el cual nombrabas, en el que yo digamos, hace poquito me gradué, que es Baby Signs. Son gestos específicos para bebés, y esos gestos específicos para bebés se pueden usar incluso desde los 6 meses. Entonces, podemos comenzar a utilizar esos gestos y esa imitación y esos señalamientos que hacen parte ya de algunas de las herramientas de SAC desde los 6 meses. Ya utilizando SAC, ya como tableros de comunicación o sistemas pictográficos, los podemos utilizar ya cuando los niños veamos que ya nos prestan una atención, porque también hay que tener en cuenta que nos puedan prestar atención, que puedan imitar, ¿sí? Y hay niños que a veces, y tenemos que ser muy objetivos ahí, hay niños que parece que no nos estuvieran prestando atención a los gestos, a los señalamientos que hacemos dentro del tablero de comunicación, pero realmente sí lo están haciendo. ¿Sí? No necesariamente que no haya un contacto visual no significa que no estén prestando atención. Entonces, lo podemos usar desde los 6 meses si es que lo usamos desde la parte ya más gestual, pero podemos comenzar a implementar entre el año y medio y 2 años ya de lo que se trata de pictogramas y de ya comunicación con señalamiento de tableros de comunicación, ¿sí? Eso básicamente. Bueno, algunos padres piensan que quizás este sistema el niño se va a acostumbrar siempre a que trabajemos únicamente con imágenes y creen que van a tener siempre ausencia de lenguaje. ¿Podría suceder esto? No, realmente, como el nombre lo indica, es un sistema aumentativo alternativo de comunicación. Es decir, cuando se tiene el lenguaje realmente, o cuando se está preparado para hacer uso del lenguaje, va a aumentar o incrementar esa posibilidad de hacer verbalizaciones. Sí, la ventaja de los SAC es que son multimodales, y ese es uno de los principios de los SAC. ¿Sí? Al momento de ser multimodales, quiere decir que podemos utilizar gestos, señalamientos, basándonos más en la comunicación como tal. Tú sabes que la parte en donde encuentran más desafíos
los usuarios digamos, las personas con autismo, ¿sí? Es en esta parte social, como lo nombrabas en un principio. La ventaja de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación es que nos dan la posibilidad de que se haga social, ¿sí? Es decir, que tenga que usarse dentro de un contexto social para poder incrementar esa posibilidad de comunicación. Antes de hablar, las personas nos comunicamos, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y cuando ya comenzamos a hacer esa comunicación, pues obviamente comenzamos a hacer, digamos, ese lenguaje oral, comenzamos a hacer estructuras oracionales. La ventaja de usar SAC cuando estamos empezando un tratamiento es que vamos a adelantarnos mucho más ya a la estructura sintáctica de la formación de oraciones para poder comunicar ya cuando esté comunicándose verbalmente, ¿sí? Es decir, hay dos caminos. El primero es no usar un SAC, ¿sí? Que realmente no va a pasar nada. Y usar el SAC, que realmente, si va a ser verbal el niño, ¿sí? Si va a lograr verbalización, pues vamos a tener un camino adelantado. Y si no, y si vemos que no va a tener, o va a tener muchos desafíos de verbalización, pues va a poder comunicarse por medio de SAC. Y no lo va a hacer solo con la familia, sino en muchos otros contextos, ¿sí? Entonces, esa es como los beneficios de usar SAC, que no se van a quedar solo señalando, como decíamos en un principio. Los sistemas de símbolos para la comunicación aumentativa y alternativa son los gestuales y gráficos. ¿Cuándo se usa cada uno de ellos? Ya, mira. Para establecer un sistema de comunicación social, ¿sí? O un sistema de comunicación, un display o un sistema de comunicación aumentativa alternativo, tenemos que ver si existe o no existe comunicación primero, ¿sí? Si existe si no existe comunicación, pues nos dedicamos como a estimular la base, que es la interacción social, las pautas de interacción, las peticiones, ¿sí? La imitación, ¿sí? Pero si existe, entonces ya comenzamos a crear un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Vamos a determinar si hay habla o no hay habla, ¿sí? En el caso de que no haya habla, entonces es donde implementamos un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Ya hablando si ya vamos a implementar el sistema de comunicación aumentativo alternativo, entonces tenemos que hablar con la familia, ¿sí? Tenemos que preparar a esa familia, tenemos que ingresar a la familia a la sala de tratamiento, tenemos que enseñarle a utilizar cada uno de esos sistemas de comunicación aumentativos alternativos y elegimos si ellos tienen la posibilidad de hacerlo con el sistema que más se acomode. Hay tres, digamos, de alguna forma, una clasificación de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación y es de alta tecnología, de baja tecnología y de no tecnología, ¿sí? Entonces, la alta tecnología pues se refiere a los software que hoy en día se encuentran mucho en las aplicaciones en App Store, ¿sí? Y que los podemos bajar para que ellos vayan señalando y el dispositivo pues hasta tiene voz para que el niño pueda comunicar sus necesidades y deseos, ¿sí? El de baja tecnología pues básicamente son las hojitas que nosotros usamos o son el intercambio de fichas, y el de no tecnología es básicamente lo que no requiere ni de herramientas como las hojas o ni herramientas como el software, sino básicamente como gestos y señalamientos. Entonces, eso en cuanto a la elección, ¿sí? Entonces ya vemos desde la posibilidad de cada paciente, desde la posibilidad de cada niño, elegir el mejor sistema que se acomode para él, ¿sí? Siempre basados en la persona. Se tiene en cuenta, pues, obviamente, la edad del niño, se tiene en cuenta las habilidades funcionales, se tiene en cuenta esos desafíos funcionales y sobre todo, y bien importante, los intereses de cada niño, o sea, qué es lo que le gusta a ese niño para poder interactuar con él, ¿sí? ¿Qué es lo que le llama más la atención, ¿sí? Y en qué contexto se desenvuelve. Por eso los sistemas comunicativos aumentativos de comunicación tienen que ser específicos para ese usuario, ¿sí? Tú puedes encontrar muchos tableros de comunicación en internet, pero tú tendrás que adaptarlos específicamente al usuario. Dani, tenemos mensajes de las redes. Claro que sí. Daisy Macías nos dice, lindo programa y un importante tema, saludos desde Puerto Viejo y una buena conducción de Jessica Bedoya. Saludos, señora Daisy.
Diana Goyes nos dice, cuando no hay habla, ¿es porque lo sensorial está afectado? Ahí hay que trabajar primero en ello. Bueno, básicamente hoy en día se conoce de un tema muy a profundidad y está digamos, que es lo que manejan hoy en día los terapeutas ocupacionales y la integración sensorial, ¿sí? Básicamente, no todo depende de la integración sensorial, pero sí en gran parte, ¿sí? Pues básicamente ellos, sí, digamos, el tratamiento lo hacen desde la parte de integración sensorial, se complementa con un tratamiento en fonoaudiología, entonces es muy bueno tenerlo en cuenta. No necesariamente la imposibilidad de hablar tiene que ver con esa posibilidad de que sientan algo en extremo o de que no escuchen o que no necesariamente, ¿sí? Pero, o que les moleste un sonido, o que es más bien que no pueden organizar, ¿sí? No pueden organizar esa sensación. Entonces, ahí viene la integración sensorial, ¿sí? Es donde, digamos, nuestro cerebro recibe muchos estímulos. A ellos, a las personas con autismo, generalmente esos estímulos muchas veces o se intensifican o son muy leves, ¿sí? Entonces, se puede complementar con un sistema de comunicación argumentativo alternativo para que él exprese esas necesidades y esa posibilidad de comunicar qué es lo que me molesta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que, ¿sí? Y obviamente va muy de la mano con el trabajo de integración sensorial, no tanto con el trabajo de la percepción sensorial como tal, ¿sí? Sino más bien desde la integración. ¿Cómo integra mi cabeza eso que está en el entorno y que puede organizarlo en mi cerebro para yo poder expresarlo? ¿Sí? Desde las redes tenemos más preguntas. Alison Choco nos dice, mi hijo dejó de hablar a los 18 meses. Ahora, con terapias, ha comenzado a balbucear y decir palabras, pero no asocia a la acción, dice palabras por decirlas. Ya. Realmente, muchas veces los niños, como les comentaba hace un rato, primero comunican y después dicen el lenguaje oral. Hay que estar bien atentos al contexto en que las dicen. No sé, tú que has estado en contacto con muchas personas con autismo, no sé si te has dado cuenta que cuando son niños, muchos de ellos emiten alguna canción, ¿sí? Pero esa canción no la emiten en un contexto que no sea relacionado con ese, ¿sí? A veces, muchas veces, por ejemplo, si se quieren ir de algún lado, pueden comenzar a cantar adiós, adiós, y es como que es la forma de expresarse de ellos. O sea, hay que estar bien atento, súper atento a la posibilidad de que esa expresión verbal, ¿sí? Esté relacionada con la comunicación que realmente en ese momento la quiere decir, ¿sí? Entonces, mira qué palabra la está diciendo. Muchas veces sí están relacionadas y pensemos que no. O pueda que estén usando esas palabras, digamos que pensemos que no tiene sentido, pero porque no conocen otras para poder expresar. Entonces nosotros podemos hacer un moldeamiento de esas palabras, ¿sí? Por ejemplo, el niño dijo, manzana, me gusta la manzana. Entonces, ay, tienes hambre, ¿sí? Entonces está relacionada con algún contexto. Hay que de pronto estar muy atentos a lo que pueda estar pidiendo el niño en ese momento, ¿sí? O pueda que no encuentre las palabras adecuadas para comunicarse, entonces hay que de pronto estar muy observadores a ver cómo puedo ayudarle para satisfacer esas necesidades y esos sentimientos. Bueno, desde las redes, la misma señora Alison Choco nos dice, en este aspecto, ¿no? Con relación a la pregunta anterior, ¿cómo podría yo trabajar en casa? Ya. Uno, como te digo, ser muy observadores, ¿no? En la parte, digamos, de que esté comunicando y de pronto escuchemos la palabra, entonces llevarla a un contexto, ¿sí? Sería muy bueno saber, porque realmente, como te comentaba, no puedo decirle o no puedo, sin saber qué habilidades tiene tu hijo, pues obviamente qué puedes hacer específicamente, pero, ¿sí? Sí puedo decirte, puedes modelar mucho el tablero de comunicación o los sistemas de comunicación, ¿sí? Que tengas a mano.
Puedes apoyarte siempre en palabras y gestos. Por ejemplo, si el niño ahorita solo hace señalamientos, ¿sí? Y digamos señalamientos y no habla, entonces yo puedo modelar esa palabra, puedo modelar la palabra que me esté diciendo en ese momento, ¿sí? Que me esté indicando en ese momento, darle muchas opciones cuando esté señalando algo que yo no sepa, pero sé que hay muchos objetos en donde está señalando, pues le muestro muchas opciones, ¿sí? Este, en cuanto a la parte de que dice palabras y parece que no las dice con intención, pues buscar la forma o llevarlo al contexto en donde esas palabras se relacionen. Por ejemplo, si dijo perro, entonces, ay, ¿quieres ir a buscar al perro? Entonces vamos a buscar al perro así el perro no esté presente, ¿sí? Y voy y hago la acción, le muestro la imagen del perro, hago cómo hace el perro, digamos, le describo al perro y puedo hacerlo junto con la acción y la imagen, ¿sí? Si veo que el niño está diciendo palabras que aparentemente no tienen sentido, entonces hago un sistema, digamos, hago una lista de esas palabras, puedo coger las imágenes y meterlas dentro de diferentes contextos. Por ejemplo, yo aquí tenía algo, mira, ya venía preparado. Entonces, este es uno de los tableros que yo uso acá en mi terapia, ¿sí? Tengo un tablero de animales domésticos, ¿sí? Entonces, lo que yo hago generalmente es modelar la frase del niño, de lo que estoy jugando con el niño, ¿sí? Pueda que algunas de las palabras que diga el hijo de la señora que nos escribió ahorita no estén aquí, pero yo me puedo inventar algo como esto, como los sistemas, como un tablero de comunicación, un display comunicativo, y comenzar a usarlo dentro de un contexto. Estas palabras que tengo aquí son solo para jugar con animales domésticos, ¿sí? Pero hay muchas palabras que me sirven para utilizarlo en otros contextos, como por ejemplo, entrar, salir, quiero, tener, dame, ¿sí? Que son palabras que yo las puedo utilizar en diferentes rutinas de la vida diaria. Dame la sal, por favor, mamá. No quiero más, ¿sí? Entonces, hay muchas palabras que podemos utilizar dependiendo de los contextos. Entonces, darle las palabras, ponerle a esas palabras un contexto, sería como una recomendación así súper grande que le puedo dar a la señora. Tenemos otra consulta. La señora Diana Goyes dice, otra preguntita. Mi hijo se le viene 2 palabras. ¿Se le va? ¿A qué se debe? Dice, mamá, ya. Y nos indica abajo, los intereses de mi hijo es música y el agua. Ya. Realmente no comprendo la pregunta. ¿Tú de pronto la entiendes o no sé si nos puede aclarar un poquito más? Claro, o sea, la señora lo que nos dice es como que al hijo solo se le vienen 2 palabras. Solo sabe 2 palabras. Solo 2 palabras. ¿A Okay. qué se debe? Eso es lo que ella dice. Ya. De pronto ya está encontrando el vocabulario para poder emitirlas. Realmente no hay como una herramienta que nos permita decir, no, bueno, ¿por qué no habla el niño? ¿Sí? Eso todavía está en estudio. Pero yo creo que con estimulación, con seguir con las recomendaciones de tu terapeuta, porque realmente necesita terapia, se logrará mucho más, ¿sí? Ahora, si solo dice esas 2 palabritas, pues miren qué contextos la está diciendo, ¿sí? Bueno, y ya estamos nuevamente de regreso. Estábamos tratando el tema, ¿qué alternativas hay en la comunicación para personas TEA? Bueno, hasta poder lograr nuevamente conexión con Dani, quería indicarles de que, bueno, existen muchas opciones, ¿no? Tenemos también actualmente lo que son las app que se pueden instalar en los celulares o en las tablets, las cuales son de gran ayuda para los chicos. Por ejemplo, hay una que se llama PictoPlus.
Y también existen otras, pues, que ayudan a que los chicos aprendan inglés, también son con imágenes y también pueden escuchar la pronunciación. Hay muchos niños que me han contado, algunas mamitas, que han podido aprender sus niños a sumar, han podido aprender las vocales, los fonemas, palabras, y esto también les ha ayudado mucho a aumentar lo que es la comunicación. También en lo que es la parte escolar, aprender inglés, existen muchas. Tenemos también algunas experiencias. Yo en alguna ocasión, solamente a través de internet, en YouTube, vi que una mamá había creado un libro para poder interactuar y para poder conversar con su hijo. Y justamente era a través de estas imágenes, a través de lo que es el sistema SAT. Y por ejemplo, si el niño quería ir al baño, ¿no? Le mostraba la tarjetita correspondiente que era la figura del baño. Entonces la mamá decía, ¿quieres ir al baño? Muy bien. Entonces el niño inmediatamente a través de esta imagen podía hacerlo. Hola Dani, ya estás nuevamente. Hola, mil disculpas, Jessy, no sé qué le pasó justo a mis dos internet, o sea, no sé qué pasó. No te preocupes, así es la tecnología, a todos nos puede suceder. Bueno, te agradezco mucho tu paciencia. Sí, antes contestando la pregunta de la señora Diana, ¿no? Los intereses del hijo que decía, eran dos palabras, que ella dice, mamá. Ya y mamá. Ajá, ya y mamá. Ajá, esas son las palabras. Entonces, ahí la idea sería como incrementar ese vocabulario. Más que preocuparnos, debemos ocuparnos en incrementar ese vocabulario. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de que sabemos que ya dice palabras, entonces sabemos que va a haber un lenguaje, y la posibilidad de implementar un sistema aumentativo de comunicación, por eso se llama aumentativo, porque nos va a favorecer ese incremento del lenguaje. ¿Sí? De pronto no va a ser tan fluido porque no todos los pacientes evolucionan igual, pero sí podemos lograr incrementar esa comunicación y que sea sobre todo funcional. Si dice esas dos palabras, pues apoyémonos en esas dos palabras para usarlas dentro de muchos contextos, ¿sí? Por ejemplo, el ya no quiero más, ya basta, ¿sí? Porque también hay que enseñarles a decir no, ¿sí? No siempre les va a gustar lo que les proponemos, también tienen que decir no. Y esa es la parte social a la cual hay que estimular. La familia debe también aprender para trabajar desde casa. Y ahí quería mencionarte algo. Hace unos minutos justo les estaba indicando de que yo había visto videos en donde una mamá había creado una especie como de cuadernillo, un libro, en donde el niño, a través de figuras que ella había hecho y había con velcro, ¿no? Diariamente había creado una rutina. El niño hasta para lavarse los dientes o para ir al baño, colocaba la imagen y tenía ese sistema de comunicación con el niño, la mamá. Exacto, mira. Es importantísimo esto que dices tú, porque digamos que de alguna forma el estructurar los pasos en rutinas, ¿sí? Estructurar las rutinas en pasos, perdón, le sirve a él para organizar ese pensamiento y para que posteriormente él diga qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que hacer más adelante, qué es lo que hice hace rato, qué es lo que hice el día anterior. Entonces, organizar esa estructura en rutinas, que es una de las herramientas dentro de los sistemas aumentativos de comunicación, ¿sí? Entonces, sí nos sirve organizar esas actividades en imágenes, nos sirve mucho. No sé si tú has visto en internet que hay los pasos para hacer una receta, por ejemplo. Si vamos a hacer unas galletas, entonces están los pasos en pictogramas, pero siempre apoyarnos desde la parte también verbal, ¿sí? Nunca solo dejar el señalamiento, no. Por eso los padres siempre tienen que estar entrenados también en esto, ¿sí? Por eso nos gusta incluir a los padres dentro del tratamiento, dentro de la sesión, para que ellos vean, el terapeuta está modelando de esta forma cuando utiliza ese tablero de comunicación, yo lo puedo hacer en casa, y me invento también algunos tableros de actividades que puedan estar usando, que pueden estar haciendo con el niño en casa. Entonces, es súper importante que los padres aprendan, no para que se vuelvan terapeutas, ¿no? O sea, porque el padre tiene que seguir cumpliendo su papel de padre, de darle cariño, de darle amor, de darle lo mejor que pueda para el desarrollo del niño, pero sí, para que aprenda a comunicarse con otras personas, puedo yo incluirme dentro del tratamiento y para generalizar los conceptos que se le está enseñando en terapia, ¿sí?
Son 45 minutos los que pasamos nosotros en terapia con los niños, pero ustedes pasan 7 días a la semana, o sea, es mucho, mucho tiempo. Entonces es mejor generalizar de esa forma. Claro, y hay que reforzar en casa. Es decir, lo que el niño hace en el consultorio, no en la consulta, no es suficiente. Muchas veces solamente esperamos ir a la consulta, pero en casa no aplicamos o no damos esa continuidad porque se pueden olvidar las cosas. Así es. O sea, la idea es lo que nosotros llamamos generalización. Es decir, si yo aplico el tablero de animales domésticos en la consulta, solo el tablero de animales domésticos no me va a servir como para comunicar en casa otras necesidades, como que quiero comer pan. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos un tablero para esas necesidades básicas y esos deseos del niño, ¿sí? Para que él pueda comunicar también en casa. Sí, el no quiero pan, sí quiero pan, no, no me gusta el yogur, sí me gusta la cola, sí me gusta el agua, ¿sí? De eso se trata, o sea, la generalización a partir de lo que estamos haciendo en terapia. Tenemos otra consulta en las redes que dice Elena Batioja. Hola, ¿me podría ayudar con terapias para el bebé? Ya tiene 5 años y aún no camina, por lo que nació con hipotiroidismo, catarata congénita, con cardiopatía genética. ¿Me podría ayudar con terapias? Bueno, es una pregunta. Bueno, realmente ahí tendría que evaluarse ya más desde las necesidades del niño, ¿no? O sea, creería que ustedes lo pueden remitir a uno de los profesionales que estén en Guayaquil para poder ayudarle a la niña, ¿no? Pues ya, eso, básicamente. Ajá. Listo. ¿Podrías contarnos de un caso de éxito que de pronto fue difícil? Un caso de éxito. Mira, yo creo que todos los pacientes tienen sus desafíos y todos los pacientes son más que difícil o más que, sí, generalmente le pone el corazón a todo el tratamiento. O sea, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su familia, su familia tiene muchas veces sus inquietudes y cada uno es un caso diferente. Hay muchos casos y muy, muy bonitos acá en donde estoy trabajando en este momento tengo un par de gemelos que son súper, súper chéveres, o sea, para trabajar. Me encanta trabajar con juego porque es la posibilidad de establecer como esa comunicación que les gusta a ellos y poder reforzar con mis sistemas comunicativos aumentativos de comunicación. Uso muchos gestos y muchos señalamientos con ellos porque veo que ya comenzaron a evolucionar en su lenguaje oral. Entonces, comenzamos con unos niños que venían con su atención un poquito dispersa, que no les llamaba la atención mucho algunos materiales. Algunos, a pesar de ser gemelos, a un niño le llaman la atención los carros y a otro las pelotas, por ejemplo. ¿Sí? El uno es más social y el otro es un poquito más afectivo, pero es solo con ciertas personas. Entonces, realmente el trabajar con esos niños y volver, digamos, establecer una rutina para cada uno de ellos y establecer esos objetivos para cada uno de ellos y después trabajarlos en forma grupal para que aprendan a jugar juntos. Y en este momento ya están jugando juntos, que es como uno de los objetivos primordiales por la parte social y verbalizaciones. O sea, eso es enriquecedor para uno porque aprende de los niños, aprende de los padres y uno pues le pone al 100% el corazón, ¿no? Así es. ¿Qué hacer cuando el interlocutor más cercano al chico TEA no parece estar interesado en comprender otro tipo de comunicación? Ya, hay que educar, hay que explicar, hay que dedicar sesiones específicas para el padre. Sí, muchas veces para iniciar un tratamiento se puede hacer una reunión específica para el padre para explicarle qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Porque él tiene que estar no solo interesado, sino comprender de qué se trata, ¿sí? Comprender de qué se trata el hecho de que no solo se vaya a quedar el niño señalando, sino también vamos a lograr mucho más y una comunicación alternativa para que satisfaga esas necesidades, ¿sí? Muchas veces los niños, digamos, reaccionan
de diferentes formas que nosotros los llamamos conductas, pero realmente cuando un niño quiere expresar algo es porque necesita satisfacer una necesidad y que no se le está entendiendo. Entonces, imagínate la frustración que sienten ellos. Entonces, hacer una charla de concienciación de qué es lo que está pasando, del cómo comunican los niños, del por qué comunican los niños, de qué hay previo al lenguaje, de qué herramientas podemos usar para que se comunique más y enfocar un poco más a los padres hacia esos objetivos que buscamos, tanto ellos como padres, como nosotros como terapeutas. Entonces, explicar súper claro cuál va a ser el tratamiento de aquí en adelante. Eso es básicamente educación. El desarrollo de la inteligencia está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje. Claro que sí. El lenguaje básicamente es la expresión de lo que pensamos, ¿sí? Cuando yo puedo expresar, cuando yo puedo pensar y organizar ese pensamiento y darle digamos, coordinar todas mis ideas, obviamente voy a poder expresar de manera mucho más fluida. Entonces, diríamos que sí, es básicamente lo que me ayuda a expresar las ideas que tengo en mi cabeza, mis sentimientos, ¿sí? Imagínate la posibilidad de expresar mis sentimientos, así sea por señalamientos. Si tú lo haces por medio de WhatsApp, con caritas felices, con caritas con corazón, imagínate lo que ellos pueden sentir al momento de satisfacer esas necesidades. Entonces, sí, básicamente la cognición sí está muy relacionada con el lenguaje. Es básicamente eso, y son una diada, es decir, hay una relación de que si hay buena cognición, obviamente va a haber buen lenguaje, pero si hay buen lenguaje, también voy a comenzar a aprender más, ¿sí? Es metalenguaje, entonces yo uso más el lenguaje, aprendo a hablar hablando, uso mucho más el lenguaje en la parte social, y obviamente entonces va a incrementar esa posibilidad de conocer más sobre el entorno, ¿sí? Los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje también están presentes en las personas con TEA. Incluso niños que han acabado desarrollando lenguaje de forma extensa, que por su literalidad se les dificulta esto. ¿Cómo se puede trabajar con estos chicos? Bueno, básicamente me has nombrado 2 niveles de los cuales nosotros usamos al evaluar la parte del lenguaje, que es la parte pragmática. La parte pragmática es cómo yo como ser humano utilizo mi lenguaje en diferentes entornos y con diferentes personas, ¿sí? Y está muy relacionado con esta parte social para poder, digamos, establecer comunicación con otras personas. Entonces, básicamente, la parte social, cuando son niños, nosotros la trabajamos de acuerdo a sus intereses. Entonces, esos señalamientos, cuando alza a mirar, entonces yo respondo, reacciono ante eso. ¿Qué va a hacer el niño? Pues si de pronto me señaló, entonces yo le digo, y esa es una pelota, ¿sí? Entonces él va a seguir señalando más cosas. Entonces estoy interactuando, estoy incrementando esa intención de comunicación por medio de señalamiento, pero también le estoy dando el significado de lo que está señalando. Entonces yo ahí estoy incrementando la parte semántica, que básicamente es el otro nivel del cual me hablas, que es la parte del vocabulario que es capaz de comprender, almacenar y expresar, ¿sí? Entonces, el lenguaje para fines de estudio sí se divide en varios niveles. Es el pragmático, el semántico, el fonético-fonológico, el morfosintáctico, que tiene que ver con las frases, con la estructuración de las frases, y el fonético-fonológico, que tiene que ver con la articulación de los sonidos. Pero todo es un conjunto. Entonces, cuando tú estás estimulando la parte pragmática, básicamente estimulas muchos otros niveles del lenguaje de los cuales ya te hablé, ¿sí? Entonces, podemos estimular dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de comunicador que sea mi hijo. Si ya está hablando, por ejemplo, y me está comunicando y me dice, Pellito, entonces le digo, sí, el perro está bonito. Estoy respondiendo a esa intención comunicativa, esa parte pragmática. Estoy aclarando, estoy trabajando la parte de articulación de los sonidos, estoy dando una estructura más larga a la oración, ¿sí? Y estoy dándole más vocabulario, que es la palabra bonito, que es la que agregué a la palabra que él me dijo. Entonces, básicamente es un todo. El lenguaje es un todo y se puede trabajar básicamente con esos serían 2 pequeños ejemplos de lo que se puede hacer con el lenguaje de los niños con TEA. Hay
una edad límite para el desarrollo del lenguaje verbal en el autismo? Hay ciertos periodos, ¿cierto? Ciertos periodos de evolución del cerebro que nosotros los llamamos periodos críticos de aprendizaje. Pero muchas veces esos periodos, pues, digamos, el cerebro es tan complejo y tan maravilloso que de pronto no se puede limitar a que va a dejar de hablar, porque, digamos, o no va a hablar o va a expresar verbalmente a cierta edad, porque hay niños que sorprenden mucho, ¿sí? Es decir, escuché de un caso en un curso que realicé de un niño que tenía ya 9, 12 años, que sí como que en el límite de los periodos críticos de autismo y comenzó a expresarse verbalmente, o sea, si nos vamos al habla, pero no hay que buscar solo el habla, ¿sí? Entonces hay que buscar la forma de comunicación. Entonces, ya depende del ambiente, depende de la estimulación que se realice, depende de la constancia de los padres, ¿sí? Esos periodos críticos muchas veces van, por ejemplo, desde los 2 años, a los 2 años los niños tienen una explosión neuronal que genera que el niño incremente ese vocabulario entre, digamos, 30 a 50 palabras, ¿sí? Ya a los 6 años, el niño comienza a producir mucho más lenguaje y ya se parecería mucho el lenguaje al del adulto. Entonces, ese es el periodo con el que se compara a los niños con autismo. No necesariamente porque tenga autismo o sea neurodiverso, va a lograr el lenguaje más allá. El diagnóstico realmente muchas veces no implica que todos sean iguales. Más vale cada niño, o por eso hablamos de neurodiversidad, cada niño tiene sus periodos de evolución, ¿sí? Que obviamente por la parte, digamos, científica sí están establecidos como periodos críticos, pero van a poder desarrollar lenguaje a diferentes edades, ¿sí? Los que están predispuestos a desarrollar y a los cuales se les ha incrementado pues esas posibilidades de comunicación por medio de las herramientas que hemos hablado. Tenemos otras inquietudes desde las redes. Diana Goyes nos dice, ¿qué puedo hacer? Mi hijo casi no ha recibido terapia de lenguaje porque lloraba, porque le hacían masajes y no le gustaba y le mandaban a psicología. Primero, después decidí yo enseñarle señas. Ya, mira que es una buena opción lo que ha tomado la mamá, sí, obviamente, digamos, va a ser como, ha cumplido el papel de que hay un sistema comunicativo alternativo de comunicación en ese momento que es la lengua asignada, ¿sí? Sin embargo, para los padres que van a la terapia y en donde ustedes saben que, pues, básicamente el niño expresa sus necesidades llorando cuando no tiene lenguaje oral, básicamente comprender. Antes que todo, explicarle, ¿sí? Porque los procesos de anticipación son muy buenos. Es decir, mira, ya vas a ir a jugar con tal persona, vas a hacer esto, ¿sí? Explicarle, así pensemos que no nos esté entendiendo, porque muchos de ellos sí entienden muchísimo, ¿sí? Desde pequeñitos. Entonces, básicamente hay que anticiparlo. Si vemos que realmente no es agradable para él la terapia, yo te sugeriría pues una posibilidad de explorar otros terapeutas donde tú y tu niño sientan que están cómodos, ¿sí? Porque muchas veces los padres también dicen, no, es que aquí llora mucho, pero cuando no hay motivación y se lleva el niño llorando durante toda la sesión, pues básicamente no va a haber una evolución, ¿sí? Me encanta que los padres entren a las sesiones con nosotros, porque ellos ven qué es lo que se les va a enseñar y los niños están más tranquilos. Que hay profesionales que nos dicen, no, es que el niño no responde igual cuando está el padre dentro de la sesión. Pues realmente hay que darse los modos de que él y que el padre interactúan realmente y que se sienta que hay una comunicación. Establecer unos lazos también con el terapeuta, porque también hay que, digamos que de alguna forma, expresar todas tus necesidades como padre, para que el profesional también explique todo lo básico en cuanto a la parte de comunicación con el niño. Entonces,
si ves que realmente no funciona, pues busca terapia, pero búscala, porque tampoco, digamos, pueda que tú te haya dado resultado lo del lenguaje asignado, pero también hay que tener herramientas que te enseñen más adelante, que de pronto puedas utilizar y que básicamente los profesionales actualizados lo hacen. Entonces, como para que tú tengas también en cuenta eso. La terapia realmente sí se requiere, sí se requiere. Existen chicos con TEA que nunca hablarán. ¿Has tenido casos de estos que aunque nunca hablen, sí han podido tener una comunicación con el resto de personas? Mira, realmente para tener, digamos, o para poder como profesional tener un caso de esos, sería como que llegue desde pequeñito y tú veas que no ha avanzado. Realmente siempre me he puesto a pensar en eso. Y que no avanza y que no habla y que no habla y que no te responde, ¿sí? Sí he tenido pacientes que llegan a consulta de 15 años y que todavía no, pues no hacen esa producción verbal. A los 5 años de estar ejerciendo mi profesión, más o menos, estuve por allá por Ecuador, precisamente, eh, y comenzamos a trabajar con un paciente, eh, que tenía, pues con ese paciente que tenía, que te comento que tenía 15 años, y se le pudo implementar un sistema para hacer peticiones de lo que le gustaba comer, ¿sí? Porque básicamente era eso. Porque cuando no comía, o digamos, cuando no se le daba lo que él quería, comenzaba a ponerse muy ansioso, comenzaba a salivar mucho, comenzaba, ¿sí? Entonces, el hablar con los padres de cuándo se pone así, de por qué se pone así, de qué es lo que le gusta al muchacho, ¿sí? Nos sirve a nosotros para armar esos tableros de comunicación para poder decirle, ah, mira, tienes que pedir esto, tienes que hacer esto, tienes que señalar esto. Y logramos que él señale y pueda pedir de comer lo que le gusta, ¿sí? Entonces, básicamente, de 15 años se pudo hacer eso. Y no lo había visto sino ese año, es decir, básicamente se logró en 6 meses que él señalara, ¿sí? Porque esa es otra cosa, también hay que poner en claro que no le puedo decir al papá, ah, no, mira, yo te voy a poner a hablar a tu hijo, no, porque no sabemos qué tanto tú trabajas con él en casa, qué tanto el sistema nervioso nos pueda seguir evolucionando, ¿sí? La parte cognitiva, qué tanto va a evolucionar, ¿sí? Entonces, más vale siempre con dedicación, con buenos recursos, con un profesional que te acompañe durante esos procesos, vas a lograr mucho con tu hijo. Entonces, sí he tenido esos pacientes, lastimosamente hubo un corte porque pues básicamente cambié de trabajo, entonces ya no volví a ver al paciente, pero sí se logró unas buenas respuestas en 6 meses. Existen aplicaciones para tablets, computadoras. ¿Cómo nos pueden ayudar o cuál nos puedes recomendar? Yo al menos he escuchado PictoPlus. Ah, sí, mira. Hay unas hay una página que me encanta que se llama Pictoaplicaciones, ¿sí? Básicamente, en esa página tú puedes descargar los pictogramas, hay cuentos en pictogramas, ¿sí? Que están traducidos en pictogramas, son los cuentos como infantiles. Puedes armar la frase para que te la traduzca en pictogramas, para que tú puedas hacer las tirafrases, para que puedas hacerlos descargar y puedas hacer tus tableros de comunicación. Eso básicamente. Hay una que se llama Araboard, sí, Araboard, que es un software que se descarga en el computador, es gratuito, ¿sí? Y básicamente tú le vas armando el tablero dependiendo de las características que te vaya dando, que te vaya pidiendo. Si son verbos, entonces tú pones el verbo. Si son personas, tú pones yo, tú, él. O sea, básicamente tú lo vas armando, es súper fácil de armar y le puedes grabar tu voz, ¿sí? Entonces, cuando el niño presiona, él escucha la voz de la persona que está enseñándole, o si él ya puede hablar, pues le grabamos la voz de él. Entonces, yo quiero comer, etcétera. O sea, hay esa aplicación súper chévere que llama Araboard. Hay otra aplicación que ya es dispositivo de voz, pero es ya más escrito de palabras, que llama Eminsa, y que es como básicamente un dispositivo de voz. Es como los que usaba Stephen Hopkins, que solo señalaba con los ojos y que él iba hablando, entonces el computador iba hablando, y básicamente eso, sino que casi tendríamos que escribir.
en Internet, en App Store, encuentras muchas aplicaciones y tú le pones tableros de comunicación, ¿sí? Ahí encuentras básicamente como ya armadas sino que, como te digo, básicamente con Araboard tú puedes poner digamos, el vocabulario que tú crees que puedes enseñarle a tu hijo. Con el otro, con los que ya aparecen armados, pues tendrás que adaptarte mucho a ello, pero sí te sirve para incrementar el vocabulario. Te sirve para incrementar el vocabulario. Hay muchos chicos que suelen tener un habla robótica. ¿Esto se puede mejorar con terapia? Habla robótica es un habla plana. Básicamente hay un, digamos, una parte del tratamiento donde básicamente cuando tienen lenguaje oral, ¿sí? Y hay vocalizaciones, ya hay léxico, ya hay comprensión y uso, entonces uno haría como un entrenamiento de ese discurso oral al momento de hacer narraciones, de hacer lectura, por ejemplo, ¿sí? Y pues básicamente también la vas entrenando cuando tú estás trabajando con el niño en la terapia o cuando estás haciéndole preguntas. Entonces tú haces esos cambios de voz, esas inflexiones de voz, le enseñas a preguntar, le enseñas a ser, digamos, más expresivo. Básicamente trabajaría parte de expresión verbal y corporal. Entonces, digamos que hay en un punto del tratamiento donde sí se puede enseñarles. No, obviamente no va a ser, pues, pues, es que cada persona tiene sus rasgos distintivos de la voz, entonces creería que ellos, así como los tienen, también pueden digamos, eh, pueden pueden sentirse bien así. Entonces, ¿para qué cambiarles algo que los hace propios a ellos? Yo creería que más bien dedicarnos más vale a la forma de cómo puede hacer que las otras personas, digamos, se comuniquen con él sin incomodar a nadie. Entonces, básicamente es eso, no creería que es tan relevante la parte del habla como tal, así pues que tenga que cambiarle ya. Pero sí enseñarles a preguntar, sí enseñarles a hacer esas inflexiones de voz que les pueden ser muy útiles. Integración sensorial, comunicación y salud emocional son vitales para mejorar el proceso de enseñanza del lenguaje de una persona TEA. Sí, integración sensorial, me dijiste tres cosas, integración sensorial, Comunicación, comunicación, que van de la mano, y salud emocional. Claro que sí, mira, cuando yo tengo la posibilidad de expresar lo que me duele, lo que me gusta, lo que no me gusta, estoy haciendo, o lo que siento en ese momento, estoy haciendo que mi cerebro piense en qué es lo que siento, y estoy haciendo una integración de toda la información que llega a mi pensamiento y a mi lenguaje, ¿sí? Si yo le enseño las palabras exactas al niño para que pueda expresarlas por medio de comunicaciones, por medio de sistemas de comunicación, obviamente voy a lograr que la otra persona reaccione a eso y que diga, bueno, esta persona se interesa por lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Se interesa por lo que yo pienso, se interesa por lo que yo hago. Y yo lo puedo hacer por medio de ese tablero de comunicación o esas cositas que él me está enseñando, esos dibujitos que él me está enseñando, esos gestos que me está enseñando. Y logro una respuesta positiva, entonces yo lo voy a seguir haciendo, porque estoy logrando respuestas en él. Entonces, obviamente, la parte emocional, ese vínculo afectivo que tienen los padres, ¿sí? Hay que desarrollarlo muchísimo, porque cuando yo logro vínculo afectivo, logro comunicación. Cuando yo logro vínculo afectivo con mi hijo, ¿sí? O con mi paciente, logro que él me responda de forma más, digamos, como más motivada. Y cuando hay motivación hay aprendizaje, y cuando hay aprendizaje, pues incrementa el conocimiento. Bueno, Dani, antes de finalizar el programa, ¿podrías darnos las últimas recomendaciones para los padres? A ver, que no tengan miedo a usar los tableros de comunicación, que no tengan miedo a utilizar los sistemas de comunicación aumentativa alternativo. Recuerden que sus hijos tienen el derecho a comunicarse y básicamente con los sistemas aumentativos alternativos de comunicación le estamos dando ese derecho a comunicarse a sus hijos, ¿sí? Que esto es un proceso largo, que es un proceso que si tú lo ves de una forma, digamos, y bien acompañada y de una forma en la que tú estás ayudando a tu hijo, básicamente vas a tener muy buenos resultados, ¿sí?
que los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos van a aumentar la expresión y la comprensión del lenguaje, que van a facilitarle esa participación dentro de diferentes contextos, ¿sí? Que le van a favorecer no solo en tu casa, sino en diferentes situaciones y diferentes rutinas. Que, digamos, que no sea solo una puerta, el uso de estos sistemas no sea solo una puerta de entrada, sino también de salida, y que pueda posibilitarse ese desarrollo del lenguaje o de la comunicación de alguna forma, ¿sí? Eso básicamente, que no nos limitemos a pensar de que solo se va a quedar señalando, intercambiar imágenes, no, porque es aumentativo también, ¿vale? Eso, nada, que está basado en la parte más social, ¿sí? del individuo, y eso es lo importante, ¿sí? Que no solo se ve como un paciente, sino como un niño que piensa, que siente, que habla, como una persona adulta que piensa, que siente, que habla, que quiere expresar, ¿sí? Cuando uno pertenece, digamos, cuando uno se mete a las comunidades que hay en Facebook hoy en día de autismo, ellos expresan mucho y dicen, ¿y cómo saben que ellos no? ¿Cómo saben las personas que nosotros no sentimos? Ellos saben que sienten, y hoy en día, por eso, o sea, ellos se expresan, ellos sienten, ellos necesitan desarrollar esos sentimientos por medio de la expresión verbal o por medio de los señalamientos. Entonces, hay que validar esas emociones y no solo enseñarles solo peticiones, también se les puede enseñar imitación, se les puede enseñar a comentar, se les puede enseñar a decir que no, ¿sí? Porque eso es la comunicación, ¿vale? Bueno, el último mensaje de las redes es un saludo para Enma Rodríguez, nos dice, excelente charla, gracias. Dani, te agradezco por tu excelente intervención en este programa. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube RBP TV Digital. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.